Es un gusto saludarlos a ustedes que son los usuarios de la plataforma virtual de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Como saben, este es un espacio que se ha creado para compartir información relevante en materia tributaria que nos involucra a todos como contribuyentes. Mi nombre es Carmen del Pilar Robles Moreno, soy especialista en tributos internos y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes sobre una serie de alcances de estos tributos internos. Primero vamos a conversar sobre qué es un tributo. Nosotros, como sabemos, nos encontramos vinculados con el Estado y obligados a tener que pagar tributos, pero tenemos que saber qué es un tributo. En segundo lugar, vamos a conversar sobre esas administraciones tributarias que se encargan de administrar los tributos. Es sumamente importante que nosotros sepamos a quién tenemos que pagar y por qué tenemos que pagar. En tercer lugar, vamos a ver quiénes, ciudadanos, administrados, contribuyentes, nos encontramos afectos o vinculados a estos tributos. Y finalmente vamos a conversar también sobre cuál es el rol que cumple la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero ante cualquier vulneración, amenaza de vulneración o transgresiones de parte justamente de estas administraciones tributarias que tienen por finalidad administrar los tributos, pero que obviamente, como la ley lo ha señalado, tienen límites en su actuación. ¿Qué es un tributo interno? Definición importantísima para saber como contribuyentes a qué nos estamos enfrentando. Tributo es una prestación en dinero o en especie a la cual nos encontramos vinculados una serie de sujetos como consecuencia de la actuación del Estado en el ejercicio de su potestad tributaria. ¿Quiénes nos encontramos vinculados a estos tributos? Nosotros podemos hablar por ustedes y por mí como personas naturales, pero también tenemos a lo que llamamos empresas, ¿no? Que se les denomina personas jurídicas. Cuando, por ejemplo, yo como persona natural percibo una renta como consecuencia del trabajo personal, voy a percibir un ingreso. Y el hecho de que yo perciba un ingreso, lo que aparece inmediatamente es lo que nosotros denominamos un hecho económico. La materia tributaria está absolutamente vinculada con hechos económicos. Entonces, si yo percibo un ingreso, voy a estar vinculada con un impuesto que vamos a mencionar en unos minutos más, que es el famoso impuesto a la renta. Lo propio sucede cuando alguien fallece. Cuando una persona fallece, deja lo que nosotros conocemos como herederos o sucesión indivisa, que también pasan a ser sujetos de estos tributos internos, probablemente como consecuencia de que van a tener que afrontar el pago de un tributo. También tenemos a las empresas, como decíamos, y en estas empresas, fíjense ustedes, nos encontramos vinculados nosotros también. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el impuesto general a las ventas. En una sola operación, el IGB, conocido así en el Perú, que es nuestro famoso IVA, grava 5 operaciones, pero yo solamente voy a mencionar una. La venta de bien mueble efectuada por un sujeto que desarrolla actividad empresarial. La propia norma señala que lo que está gravada es la venta. No obstante ello, la propia norma señala que este tributo puede ser trasladado al consumidor final. Ese bien mueble que nos está vendiendo un sujeto que desarrolla actividad empresarial está gravado con el impuesto general a las ventas, que muchas veces nos traslada a nosotros como consumidores finales. Adicionalmente, en relación a los sujetos que están vinculados con los tributos internos, también tenemos a otros que pueden ser entes colectivos, ¿no es cierto?, que son aquellas entidades que no llegan a ser persona jurídica, pero que, por ejemplo, han celebrado un contrato de colaboración empresarial.
habiendo visto quiénes son o quiénes están sujetos a los tributos internos, quiénes son estas entidades que recaudan. La ley les denomina a estas entidades administraciones tributarias, en realidad porque se encargan de la administración, recaudación, fiscalización. Y tenemos a la Administración Tributaria Nacional, que nosotros la conocemos como SUNAT, pero además tenemos a las administraciones tributarias municipales. Ahí tenemos a las municipalidades provinciales y a las municipalidades distritales. Ustedes deben haber visto, dependiendo de la localidad donde vivan, que también se habla del famoso SAT. ¿Cuál es la diferencia entre una municipalidad provincial, distrital y el SAT? El Servicio de Administración Tributaria se crea por primera vez en el Perú en una municipalidad que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Fíjense que nosotros hablamos de la municipalidad, pero en realidad hay un órgano que se encarga de justamente la recaudación de los tributos, a la cual generalmente se le denomina gerencia de rentas. Entonces, este Servicio de Administración Tributaria hace las veces de esta gerencia de rentas y tiene justamente como finalidad otorgar un servicio de administración tributaria como administrador. Entonces, esas son las entidades que se encargan de la recaudación y administración de los tributos. Ahora bien, hay todo un panorama de tributos. Hemos definido el tributo, pero hoy nos toca decir también que ese tributo puede ser impuesto, puede ser contribución o puede ser tasa. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando hemos dado la definición de tributo hemos hablado del género, y ese género tiene 3 especies: impuesto, contribución y tasa. Tenemos muchísimos impuestos, muchas tasas y algunas contribuciones en nuestro sistema tributario. Pero ¿cuáles son los tributos internos más conocidos por el administrado contribuyente o por el contribuyente? Algo ya les he mencionado: el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Que lo que hace es gravar hechos económicos que manifiestan riqueza en proceso de acumulación. Por eso el mejor ejemplo para nosotros como personas naturales es las rentas del trabajo. Podemos hablar de una relación laboral o podemos hablar de una relación civil. En ambos casos hay rentas del trabajo y por ahí aparece obviamente la vinculación con el impuesto a la renta. El IGB, que es un tributo que va de la mano de la venta, de los servicios, de la utilización de servicios, de la venta, de la primera venta que efectúan los constructores, van de la mano del impuesto general a las ventas. Ahora, hay 2 tributos municipales sumamente importantes, los voy a mencionar a los 2. Uno es el impuesto predial. El impuesto predial, fíjense, tributo municipal que grava y afecta el valor de la propiedad predial. Si un contribuyente compra un terreno, no va a estar vinculado con el impuesto predial por la compra, pero sí en su calidad de propietario por el valor que tiene ese predio. Estamos hablando de un terreno. Si ese contribuyente u otro compra un departamento, compra una casa, también va a estar vinculado porque el impuesto predial es un impuesto de naturaleza patrimonial. Afecta el patrimonio y lo que grava es el valor patrimonial. El tema de los arbitrios es un tema sumamente importante para la situación de las administraciones tributarias municipales porque estamos hablando de tasas, ¿no? Y esos arbitrios van de la mano de los servicios o el mantenimiento de servicios que nos dan las administraciones tributarias municipales. Generalmente los arbitrios son el arbitrio de limpieza pública, serenazgo, ¿no es cierto?, que va de la mano de seguridad, y el arbitrio de parques y jardines, que es el mantenimiento de los parques y jardines. Esos son básicamente los tributos internos que son los más conocidos por nuestros contribuyentes. ¿Cuáles son los motivos frecuentes por los cuales los contribuyentes se acercan a nosotros? Generalmente el tema de la demora
en el cumplimiento de los plazos por parte de la Administración Tributaria vulnera derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, ¿qué sucede si he presentado una solicitud de prescripción? Estoy pidiéndole a la Administración Tributaria que me declare un derecho. ¿Qué sucede si solicito una compensación? Estoy pidiéndole a la Administración que me reconozca un derecho. ¿Qué sucede si he solicitado la devolución por un pago indebido o por un pago en exceso que he realizado? Estos tres casos que he señalado tienen como plazo de resolver por parte de la Administración Tributaria 45 días hábiles. Si la Administración Tributaria no cumple con ese plazo, se acercan a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y probablemente la queja sea por demora en resolver solicitud de devolución, por demora en resolver solicitud de prescripción, por demora en resolver solicitud de compensación. ¿Se dan cuenta? Entonces, otro de los casos que también vemos con mucha frecuencia es cuando un contribuyente ha iniciado un procedimiento contencioso tributario. Probablemente más adelante conversaremos de este tema en extenso, pero hoy se los digo únicamente para efectos de la información que queremos transmitirles. Cuando un contribuyente presenta una reclamación, la Administración Tributaria tiene un plazo para resolver. Voy a pensar que el contribuyente presenta la reclamación y la Administración Tributaria resuelve, pero no resuelve a favor del contribuyente, con lo cual el contribuyente, como se aplica el principio de la famosa doble instancia, tiene el derecho de ir en segunda instancia. A eso nosotros le llamamos apelación. Entonces, quien resolvió en primera instancia ya perdió competencia, pero única y exclusivamente tiene el deber, cuando el contribuyente presenta la apelación, de revisar los requisitos de admisibilidad y si ha cumplido con los requisitos de admisibilidad, enviarlo, a eso se llama elevar, pero es enviarlo al Tribunal Fiscal, que es la máxima instancia administrativa resolutiva en materia tributaria. En fin, también tenemos en la misma línea cuando el contribuyente obtiene de este Tribunal Fiscal una resolución que resuelve un caso que ha presentado. A eso nosotros le llamamos resolución del Tribunal Fiscal, la famosa RTF. La resolución del Tribunal Fiscal muchas veces lo que hace, cuando es a favor del contribuyente, es reconocer algún derecho, revocar algún acto que ha emitido la Administración Tributaria, y es justamente la Administración Tributaria que tiene la obligación de dar cumplimiento a lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal. Cuando tenemos procedimientos de cobranza coactiva indebido, no debo, señores, no debo, y me inician un procedimiento de cobranza coactiva. El contribuyente se acerca a la Defensoría porque hay una vulneración, nosotros seguimos el caso y obviamente es otro de las situaciones en las que de manera recurrente estamos solucionando estos inconvenientes. Dentro de este procedimiento de cobranza coactiva, generalmente el ejecutor o el órgano encargado, la persona órgano encargada, toma medidas de embargo, que ustedes las conocen. Entonces, ok, tomaste una medida de embargo, bueno, si el contribuyente pagó, ahora levanta la medida de embargo. Nuevamente, demora en levantar la medida de embargo. De la misma manera que fuimos bastante rápidos en disponer el embargo, deberíamos cumplir con los plazos justamente para levantar este embargo y que el contribuyente sienta que la Administración Tributaria está cumpliendo con su papel, ¿no? Pero ahora veamos cuáles son los casos frecuentes en relación a las administraciones tributarias municipales. Cuando hay problemas de demora, entonces el ciudadano de a pie no sabe que si ha presentado, por ejemplo, una solicitud de prescripción, la Administración Tributaria tiene 45 días para resolver. Y si la Administración Tributaria no ha resuelto, uno, se acerca donde nosotros, o dos, puede aplicar silencio negativo y va en reclamación. La Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero atiende todas las quejas. La respuesta es
siempre al contribuyente, al administrado o al ciudadano que nos toca la puerta, lo vamos a escuchar, lo vamos a atender. ¿Cómo es que ingresa una queja a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero? Tiene todas las herramientas para poderse comunicar con nosotros. Tenemos una línea gratuita, ¿no es cierto? Tenemos los Conecta MEF, tenemos la queja que se puede presentar de manera personal, ¿no es cierto? Nos llaman por teléfono y nosotros inmediatamente conversamos con ustedes, evaluamos la situación, vemos si efectivamente hay una queja o una vulneración, hacemos el seguimiento y les informamos de los resultados, que siempre tratamos de que sean positivos. En la medida en que eso sea así, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero tiene y está cumpliendo su función. Muchas gracias.